Creación y evolución, varios puntos de vista desde la fe, material adaptado del libro La ciencia encuentra a Dios, de Antonio Cruz. En esta ocasión, lo que haremos es revisar las diversas posturas que existen acerca de creación y evolución, porque aunque parezca extraño, también dentro de los creacionistas tenemos diferentes formas de interpretar las escrituras. La pregunta que surge aquí es entonces si pasaron todos esos millones de años que propone el evolucionismo, o por el contrario, todo fue creado en una semana y por tanto el mundo sería notablemente reciente. Aquí es donde vamos a encontrar, mire usted, 6 grandes grupos, y podrían incluso haber muchos más, de posturas acerca de los orígenes. Posturas bastante, yo les digo crédulas, ¿no? Creacionismo de tierra plana sería ilógico, pero bueno, hay grupos que creen eso, de posturas muy crédulas, como estas dos. Pasaremos a analizar las que más nos interesan: creacionismo de tierra reciente y creacionismo de tierra antigua. Este creacionismo de la tierra antigua a la vez se subdivide en teoría del intervalo o intervalo, teoría del día-era, creacionismo progresivo, creacionismo del diseño inteligente. Y por último encontramos posturas como el evolucionismo teísta y el evolucionismo materialista. Entonces comencemos para entender estas posturas. El primero de ellos, y aunque nos sorprenda que existan posturas como estas, es el creacionismo de la tierra plana. La verdad es que se trata de unas personas bastante, o un grupo de personas bastante escépticas. Uno diría, pero ¿cómo así? Ya en el 69 ya el hombre pisó la luna. Bueno, las imágenes espaciales dan a entender todo lo contrario, pero ellos no, ellos hablan de conspiraciones, no aceptan la esfericidad de nuestro planeta. Dicen que es una especie, o hablamos de que la Tierra no se está moviendo realmente alrededor del Sol, es un disco plano cubierto por una inmensa tapadera superior, y pues lo que hacen es sacar, la verdad, unos versículos fuera del contexto y extrapolan erróneamente algunos versículos como estos. Veamos, Primera de Crónicas 16:30, en Nueva Versión Internacional, dice: que tiemble ante él toda la tierra, él afirmó el mundo y éste no se moverá. Otro texto, como es el Salmo 93:1, dice: el Señor reina revestido de esplendor, el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder, ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Entonces, al hablar de la firmeza, por eso dicen ellos que no es que esté dando vueltas, es una tapadera superior lo que tiene, y solamente es el sol el que da las vueltas. Otro versículo que sacan de contexto es el Salmo 104:5, que dice: tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. Entonces lo interpretan que por eso es un disco estable. Desconocen que haya una inestabilidad del mundo. Miremos otra cita. Entonces dice en Job 26:7: Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. La verdad es que se nos hace extraña esta postura. Pero mire lo que encontré yo: la Flat Earth Society, la sociedad de la Tierra plana. Uno diría, no, pero no puede ser. Sí, existe una sociedad de la Tierra plana, ustedes la pueden buscar, pues no, obviamente no será la más conocida y aceptada entre nosotros. Miren, aquí tenemos una imagen tomada de la secta de la Tierra plana, como consideran que debe ser ella. Fue fundada por el inglés Samuel Shenton en 1956 y dirigida luego por Charles K. Johnson, quien dio sede a la organización en California. La sociedad estuvo inactiva después de la muerte de Johnson en el 2001, pero fue restaurada en el 2004 por su nuevo presidente Daniel Shenton.
El último modelo del mundo propagado por la sociedad sostiene que los humanos vivimos en un disco con el polo norte en su centro y un muro de hielo de 45 metros de alto como límite superior. El mapa resultante recuerda vagamente el símbolo de las Naciones Unidas, hecho que Johnson citaba como prueba de las afirmaciones. Resumiendo, el símbolo es así porque ellos saben que la Tierra es realmente así. O sea, entonces hay una conspiración de poderosos para que no creamos que la Tierra sí es no solo no un disco, sino totalmente una esfera. En este modelo el Sol y la Luna no tienen más de 52 kilómetros de diámetro. Pues es absurdo pensar así, pero pues bueno, es bueno que conozcamos porque a veces se nos tilda de ignorantes y con justa razón. Esta segunda postura tampoco es que haga mucha justicia al cuidado, al conocimiento, es precisamente el geocentrismo. Ellos, a pesar de que los datos astronómicos contradicen absolutamente todo lo que eh, podría considerarse en una postura como esta, ellos pasan por alto algunos efectos como el efecto de Coriolis, que es, por ejemplo, el que hace que el agua gire en los desagües del hemisferio norte terrestre en el sentido de las agujas del reloj y en el hemisferio sur al revés. Los defensores del geocentrismo continúan creyendo, como en los días de Copérnico, que no es la Tierra la que se mueve girando alrededor del Sol, sino precisamente al revés. Nuestro planeta estaría quieto y sería el Sol quien daría vueltas en órbita de la Tierra. Entonces, mire, si ellos como consideran que el planeta está quieto, entonces el Sol es el que da vueltas, tal como lo observamos con nuestros sentidos naturales. Vemos salir el Sol por el este, elevarse lentamente sobre el horizonte y ponerse al anochecer por el oeste. Pues bien, según estos geocentristas, tal vez así es que sucede. ¿En qué se basan además de su sentido común y, bueno, en su forma de ver las cosas? Por ejemplo, en Eclesiastés 1:5 dice: sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de partida para allí volver a salir. ¿Sí? En otras versiones dice: sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. También se basan en el Salmo 19 del 4 al 6. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se presta cual atleta a recorrer el camino. Entonces, como hablan de que él sale, entonces lo toman textual. Mire cómo dice en el versículo 6: sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Aquí lo que pasa es que hacen una interpretación extremadamente textual, pero cómo no ver que los autores bíblicos están empleando simplemente un lenguaje simple, sencillo, hasta poético, de la gente común. Ellos no estaban pensando en astronomía ni mucho menos. Entonces estas posturas bastante radicales son muy ridiculizadas por los enemigos de la fe cristiana y pues, querrámoslo o no, perjudica la credibilidad de la Biblia. Mire, Asociación Contemporánea para la Astronomía sostiene unos modelos de geocentricidad. Entonces, pues nosotros obviamente creemos en un modelo heliocéntrico y no geocéntrico. Entonces detengámonos ahora, por eso les decía que empezábamos con posturas muy crédulas, no creyentes, crédulas, absolutamente ingenuas, absolutamente incoherentes. Ahora pasemos, ahora sí, a las que más nos interesan. El creacionismo de tierra reciente, este sí es un movimiento mucho más serio que los dos anteriores y mayor influencia, especialmente en Estados Unidos, y a mediados del siglo XX tuvo muchas fuerzas.
tiene un rigor interesante científico en sus publicaciones que ha ido pues en aumento para que muchas personas consideren el unirse a este tipo de posturas, ¿no? Se caracteriza por una fe en la creación realizada por parte de Dios, en que los géneros básicos de los seres vivos aparecieron ya perfectamente desarrollados y maduros desde el principio. Contemplan tanto la variación como la especiación posterior de todos los animales y plantas, pero siempre dentro de los límites de cada género creado o tipo creado. Insisten en que la microevolución no demuestra la macroevolución, cosa con la que estamos totalmente de acuerdo. Entre sus principales postulados se encuentran aceptar que el mundo fue creado estrictamente en 6 días de 24 horas, tal como lo dice el relato de la Biblia, y la Tierra tendría solo unos pocos miles de años de antigüedad, entre 6.000 y 15.000, y rápidamente estuvo preparada para construir el hogar del ser humano. O sea, de una vez quedó ya. Este punto es muy importante. La muerte no entró en el mundo antes del pecado de nuestros primeros padres, lo cual implica que Dios no usó la macroevolución para crear. Las condiciones actuales de nuestro planeta son muy diferentes de las que tenía la Tierra primitiva, o sea, ha cambiado, ¿no? Mucho, puesto que Dios maldijo la creación a causa del pecado del hombre, introduciendo así todos los procesos degenerativos que conocemos, porque él inicialmente se había todo creado perfecto, pero pues sucede esto. Según ellos, los hombres coexistieron con los dinosaurios y el diluvio bíblico fue la catástrofe universal que anegó toda la superficie terrestre, alteró de forma drástica las condiciones ambientales y formó la mayor parte de la columna geológica o serie estratigráfica a nivel mundial. Bajo esta postura, las dataciones evolucionistas de millones de años para la Tierra y los seres vivos fosilizados que la habitaron en el pasado se rechazan porque dichos métodos radiométricos de datación suponen la constancia de las condiciones ambientales, pero lo que ha habido al contrario es variaciones, ¿sí? Las catástrofes han impactado los meteoritos, el propio diluvio, entonces todos estos cambios de intensidad en los campos magnéticos, aumento o disminución de radiaciones cósmicas, la misma contaminación de todas estas muestras, pues hace que esos datos de edades sean en realidad muy erróneos y den mucho más elevadas con respecto a la realidad. Además, ellos afirman que las rocas terrestres que se pretenden datar pudieran contener elementos químicos mucho más antiguos en ellas mismas, pues nadie sabe la fecha de su creación o de pronto que hayan estado es más directamente al universo. Eso es lo que ellos manifiestan. Entre las evidencias de que la Tierra es bastante reciente, los creacionistas de Tierra reciente lo que proponen es la existencia de fósiles poliestráticos, o sea, en varios estratos, ya que como ciertos troncos de árboles que cortan diferentes estratos rocosos y se les muestran las edades, asimismo puede verse en otros elementos esos diferentes estratos. Ellos hablan de la presencia de abundantes sedimentos blancos como las rizaduras del fondo del mar que debieron petrificarse rápidamente. Entonces, si se petrificaron de esa forma tan rápida, fósiles delicados como medusas y mariposas no pudieron formarse lentamente. Hablan de entonces también de elementos inestables en la atmósfera, como el helio y el radiocarbono, que deberían haber desaparecido si el mundo fuera realmente tan viejo. También se basan en decir que los efectos negativos de las mutaciones impedirían que los seres vivos sobrevivieran hasta ahora. O sea, si todo fuera tan antiguo, pues estarían la exposición a mutaciones hubiese sido alta.
También manifiestan que la disminución en la intensidad del campo magnético terrestre supone